Dicen que la oscuridad guarda los secretos más profundos y que a veces la verdad es más aterradora que la ficción. Aquí no hay héroes, solo víctimas, culpables y preguntas sin respuesta. Esto es Crimen al Acecho, donde cada historia tiene una sombra y cada crimen un eco que no se apaga. Hoy vamos a adentrarnos en uno de esos casos que no solo estremecieron a la opinión pública, sino que además dejaron cicatrices en quienes lo siguieron de cerca. Una historia que nos lleva por los caminos de una amistad joven, una convivencia tensa, una muerte violenta y una búsqueda de justicia cargada de incertidumbre. Esta es la historia de Lucilla Friend y Solange Gravenheimer, dos chicas que compartían mucho más que un departamento y cuya historia terminó en tragedia. Lucilla Friend nació el 24 de noviembre de 1984 en Buenos Aires, Argentina. Creció en una familia de clase media en la zona norte del conurbano bonaerense. Era la mayor de 3 hermanos. Desde niña fue reservada, perfeccionista y meticulosa. Su entorno familiar era estable en lo económico, pero algo frío emocionalmente. Su vínculo con su madre era cordial, aunque distante. En la adolescencia, Lucila se refugió en el estudio y en amistades selectas, mostrando desde joven una tendencia al control. Mantuvo relaciones sentimentales esporádicas, generalmente con personas tranquilas, sin grandes dramas. Solange Gravenheimer nació el 5 de junio de 1985, también en Buenos Aires, y vivió toda su vida en Florida, partido de Vicente López. A diferencia de Lucila, creció en una familia más acomodada, pero con vacíos afectivos profundos. Su madre era muy estricta y su padre ausente por trabajo. Solange fue una adolescente extrovertida, creativa y algo inestable emocionalmente. Tuvo relaciones de pareja intensas, algunas conflictivas, y solía buscar validación en los demás. Le costaba sentirse querida, y eso a veces se reflejaba en conductas impulsivas. Lucila y Solange se conocieron en el colegio secundario y rápidamente conectaron. A pesar de sus diferencias de carácter, se hicieron amigas cercanas. Lucila encontraba en Solange una chispa que la sacaba de su rutina. Solange, en Lucila, una figura estable y contenida. Sin embargo, con el tiempo, las diferencias comenzaron a notarse más. La convivencia no fue sencilla. Lucila era estructurada y metódica. Solange era espontánea y desordenada. Las discusiones comenzaron a ser frecuentes, y aunque se seguían presentando como amigas, muchas personas cercanas notaban una tensión constante entre ellas. En enero de 2007, ambas compartían un departamento en la calle Güemes, en Florida, Vicente López, Buenos Aires. Lucila cursaba la carrera de psicología y trabajaba a medio tiempo en una librería. Mantenía una rutina estructurada. Solange, en cambio, trabajaba como diseñadora gráfica freelance desde casa. Estaba explorando una faceta más artística, sin horarios fijos, con hábitos nocturnos y un estilo de vida bohemio. Ese contraste generaba constantes fricciones. Era una calurosa madrugada de verano, el 10 de enero de 2007, en el barrio de Florida, Vicente López. La ciudad dormía, pero en ese pequeño departamento de la calle Güemes, algo terrible estaba por ocurrir.
Lucila y Solange, según el testimonio de la primera, habían pasado una noche tranquila. Se saludaron antes de dormir, alrededor de la medianoche. Solange se quedó en el living, frente a su computadora portátil, mientras Lucila aseguró haberse ido a su habitación. Todo parecía normal, pero entre las 2 y las 6 de la mañana se desató el horror. Solange fue atacada dentro de su propio hogar, en un espacio que conocía, sin señales de ingreso forzado. Todo parecía haber sido hecho con furia, rapidez y cierto conocimiento del entorno. Uno de los elementos más inquietantes fue que la puerta principal estaba cerrada con llave desde adentro. No se forzó ninguna entrada y no había ventanas rotas. La laptop estaba encendida y los objetos de valor como celular, cartera y dinero seguían en su lugar. No fue un robo. La violencia del ataque llevó a los investigadores a pensar que fue un crimen emocional, uno pasional, cometido, quizás, por alguien cercano. Desde el primer momento, los investigadores centraron su atención en la única persona que vivía con la víctima, Lucila Friend. Lucila declaró que había salido del departamento a las 7:30 de la mañana para ir a trabajar, dejando a Solange aún dormida o despierta en el living. Según su versión, no notó nada fuera de lo común, pero pronto su relato comenzó a mostrar grietas. Primero, los horarios. Los forenses establecieron que la muerte de Solange había ocurrido entre las 2 y las 6 de la mañana, un rango en el que Lucila estaba, sin dudas, dentro del departamento. Ella aseguró no haber oído nada, ni gritos ni movimientos extraños. Para los peritos, eso resultaba difícil de creer. Segundo, la puerta de entrada estaba cerrada desde adentro con llave, lo cual redujo drásticamente las posibilidades de que un tercero hubiera ingresado sin forzar la cerradura ni dejar rastro. Tercero, las actitudes posteriores. Al enterarse del crimen, Lucila mostró una frialdad que muchos consideraron sospechosa. No se quebró, no lloró ante la policía. En su declaración se refirió a Solange en pasado, incluso antes de saber que estaba muerta, lo que para algunos fue un desliz revelador. Además, hubo testigos que indicaron que la relación entre ambas estaba deteriorada. Discusiones frecuentes, tensiones cotidianas y comentarios hirientes. Algunos incluso hablaron de una pelea fuerte, ocurrida días antes del asesinato, relacionada con cuestiones personales y celos. La fiscalía usó estas contradicciones y testimonios para construir una hipótesis, que el crimen fue producto de una explosión emocional, tal vez tras una pelea esa misma madrugada. Sin embargo, no había pruebas materiales directas, ni huellas, ni sangre, ni un arma homicida. Eso dejó el caso atrapado en una especie de limbo judicial. Sospechas fundadas, pero sin pruebas contundentes. En 2011, 4 años después del asesinato, se realizó el juicio oral. Lucila Friend llegó al proceso imputada por homicidio calificado, pero en libertad. Durante el juicio, los fiscales intentaron reconstruir la relación conflictiva entre ambas y enfatizar las inconsistencias en el testimonio de Lucila. La defensa, por su parte, insistió en la falta de pruebas materiales. No había huellas, ni ADN, ni arma del crimen,
ni testigos. Solo un conjunto de suposiciones y actitudes interpretadas como sospechosas. Tras semanas de debate, el tribunal resolvió absolver a Lucila Friend por el beneficio de la duda. La falta de pruebas directas fue determinante. Legalmente, Lucila quedó libre de culpa y cargo, aunque en la opinión pública el estigma persistió. Tras la absolución, surgieron muchas teorías sobre qué pudo haber pasado esa madrugada. Una sostiene que pudo haber entrado un tercero, quizás conocido por Solange, que fue recibido voluntariamente. Otra teoría habla de una posible relación amorosa secreta que terminó en tragedia. Algunos incluso han sugerido que fue un robo que salió mal, aunque no hay evidencia de eso. Hasta hoy, el crimen de Solange Gravenheimer sigue sin resolución judicial definitiva. Luego del juicio, Lucila Friend intentó retomar su vida. Se mantuvo alejada de los medios y la exposición pública. Finalizó sus estudios y se mudó fuera del país por un tiempo. Al día de hoy, se sabe poco de su vida, más allá de que ha elegido el anonimato. Legalmente está absuelta, no tiene antecedentes penales, pero para muchos, su nombre sigue vinculado a uno de los crímenes más enigmáticos de la historia reciente de Argentina. Este caso nos deja más preguntas que respuestas. ¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Quién mató a Solange? ¿Fue un crimen pasional? ¿Fue Lucila? ¿O hay alguien más en las sombras que logró evadir toda sospecha? Los crímenes sin justicia tienen ese efecto. Nos dejan con una herida abierta, con la sensación de que la verdad está al alcance, pero se escapa entre los dedos. Como un rompecabezas al que siempre le falta una pieza. Y mientras la memoria de Solange persiste en quienes la conocieron, también persiste la pregunta, una que, por ahora, sigue sin respuesta. Gracias por adentrarte en la oscuridad conmigo. Esto fue Crimen al Acecho, donde el misterio vive y los secretos nunca descansan. Nos escuchamos en el próximo caso.